hipófisis, tiroides, páncreas con diabetes, bueno, acá suprarrenal, ¿de acuerdo? Y esto es de alguna forma un poco más fácil, ¿no? Primero porque es menos frecuente de ver, y segundo, que es de alguna forma más fácil de diagnosticar, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar, vamos a ampliar un poquito la vista. Ahí vamos. Muy bien. Vamos por... ¿Ven ustedes ahí las suprarrenales? ¿De acuerdo? ¿Ven las suprarrenales? Bien, vamos por... Ustedes saben que hay patologías primarias de suprarrenal, secundarias de suprarrenal, ¿no? Igual que en todas las otras glándulas. Ustedes saben que la suprarrenal está dividida en tres. Entonces se forman glucocorticoides, mineralocorticoides y adrenalina y las catecolaminas, ¿no es cierto? Muy bien, vámonos ahora segmentando la patología por aumento de la síntesis de hormonas. Luego vamos a ver el déficit. Entonces, ¿cuáles son las patologías que se expresan a través del aumento de la síntesis de hormonas? Tres, así a grosso modo. Como digo, hay que ser prácticos. El síndrome de Cushing, en el cual hay un aumento de los corticoides, el hiperaldosteronismo primario y secundario y el feocromocitoma. Muy bien. Seguimos. Ojo, que síndrome de Cushing es denominado, y luego vamos a ver la enfermedad de Cushing, a todo síndrome en el cual hay un aumento del aporte corticoide, sea extrínseco o intrínseco. Y si es intrínseco, sea de la propia renal o de alguna tumoración que produce secreción de corticoides, ¿no? El síndrome de Cushing, ya sabemos, es la patología por aumento del cortisol. Entonces tenemos acá y la etiología exógena. Cuando hablamos de endógeno es porque se refiere a la misma suprarrenal, ¿no? O sea, al mismo aumento de la secreción a nivel suprarrenal. Entonces tenemos ahí la hipofisiaria cuando hay aumento de la producción de la adrenocorticotropina, ¿no? La enfermedad de Cushing, que es el estímulo de la adrenocorticotropina por un microadenoma, ya eso hablamos en las enfermedades de la adenohipófisis, que se encarga de un 70% de las enfermedades productoras de corticoides, que es el microadenoma. Solamente se demuestra en el 80% de los casos. También tenemos de origen suprarrenal, es decir, una producción de ACTH suprarrenal y una producción de ACTH ectópica. Si es suprarrenal, es por producción de cortisol, ¿no? Con los adenomas a la cabeza, que son poco frecuentes, los carcinomas, que son más frecuentes en niños, y luego las hiperplasias. Y luego vemos la secreción ectópica de hormona estimulante de CTH, ¿no? Esta de acá, ¿no? Entonces hay mayor secreción de corticoide, mayor secreción de ACTH y mayor secreción de hormona estimulante de ACTH. En el caso de los ectópicos tenemos el carcinoide bronquial, el carcinoma medular de tiroides, que tiene que ver con, ¿qué cosa? Con las enfermedades neoplásicas multiglandulares, ¿no? El MEN1 y el MEN2. Y la secreción de ACTH ectópico, que es, miren, poco frecuente, el 15%, y los carcinoides. Aquí tenemos todo lo que es los síndromes de Cushing. Por todo lo que hemos conversado antes, lo estamos trasladando a gráficos. El síndrome de Cushing por secreción de un microadenoma, que es la enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? Hay un adenoma en la adenohipófisis que produce ACTH y eso produce una mayor secreción de cortisol. O sea, el ACTH produce una hiperplasia adrenal que produce una mayor secreción de cortisol.
el síndrome de Cushing, de origen netamente adrenal, en el cual hay un tumor productor de cortisol o hay una hiperplasia nodular productora de cortisol. El síndrome de Cushing paraneoplásico, en los cuales hay tumores de pulmón u otros cánceres no endocrinos, donde hay una mayor secreción de ACTH, se produce hiperplasia adrenal y secreción de cortisol, y el síndrome de Cushing iatrogénico. Es la administración de corticoides. ¿De acuerdo? Los esteroides producen un síndrome de Cushing, pero producen atrofia adrenal. Vamos a enumerar los tumores que producen secreción ectópica de ACTH. Ya les dije, los carcinoides, la gran mayoría de carcinoides de pulmón, de timo, de intestino, páncreas, ovario. El carcinoma microcítico del pulmón, ¿no? En el 50% de los casos. Ojo, tengan en cuenta que esos tumores son muy poco frecuentes, ¿eh? Los tumores islote pancreáticos, el carcinoma medular de tiroides, como le dije en los MEN 1-2, el feocromocitoma y los tumores relacionados. Aquí hay una explicación más gráfica de tanto los síndromes de Cushing, la enfermedad y los otros. Entonces, normalmente el eje hipotálamo hipoficiario, el hipotálamo, secreta la hormona estimulante de ACTH, se secreta la ACTH en la hipófisis y la ACTH estimula el cortisol. Y el cortisol estimula negativamente la secreción de ACTH y de CRH. En la enfermedad de Cushing hay un adenoma hiperproductor de ACTH, lo cual produce una hiperplasia suprarrenal, lo cual produce un feedback negativo sobre el adeno y sobre el hipotálamo. En la neoplasia suprarrenal, ¿no? O en la secreción primaria suprarrenal, hay los adenomas, las hiperplasias, ¿de acuerdo? Hay los adenomas, las hiperplasias y los carcinomas de suprarrenal. Estos pueden producir un aumento del cortisol, estos hacen un feedback negativo y el ACTH va a ser negativo, perdón, va a ser bajo en concentración. En los tumores productores de ACTH, tenemos el tumor que produce ACTH y esto produce hiperplasia de suprarrenal con un cortisol que estimula negativamente a la secreción de ACTH, de adenopófisis y de la hormona de crecimiento. Muy bien, bajo ciertas condiciones hay una secreción fisiológica en exceso de la hormona estimulante de ACTH. Estrés, depresión, anorexia, desnutrición, va a producir una secreción aumentada de ACTH y produce un aumento de la secreción del cortisol. Todos los tumores, en todos los casos donde hay una mayor concentración de corticoides endógenos, se va a producir, ¿no?, los síntomas clásicos, síndrome de Cushing. La obesidad a la cabeza en 94% de los casos, la pletora facial 84%, hirsutismo 82%, alteración de la menstruación 76%, hipertensión arterial 72%, miopatía con debilidad muscular 58%, lumbalgia 58%, estría 52%, acné 40%. También vamos a tener otros signos y síntomas, los trastornos psicológicos en un 40%, las equimosis 36%, ICC 22%, etcétera, etcétera. Vean ustedes, esta es la expresión gráfica de lo que hemos dicho en las láminas anteriores, ¿no? Pletora facial, la cara media luna, el hirsutismo, estrías violáceas o rojizas, equimosis, adelgazamiento de las extremidades, la piel delgada, la jiba, el abdomen péndulo, ¿no?, la curación defectuosa de las heridas, insuficiencia venosa. Acá igual, vean ustedes, acá igual. Esa es una cara pletórica en cara media luna con hirsutismo típico, ¿no?, de obesa, ¿no? Este es típico del paciente con Cushing. Y miren cómo cambia con el tratamiento. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos que demostrar que el cortisol está aumentado
Luego tenemos que mostrar que la ACTH o está aumentado o está disminuido, y también tenemos que mostrar que la hormona estimulante de la ACTH está aumentado o disminuido. No vamos a entrar en grandes descripciones de cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Pero tenemos que demostrar que hay un aumento de cortisol, ¿no? A través del test de Nguyen. Aquí vemos un gráfico, ¿no? Si la ACTH está normal o elevada o está suprimida. Si la ACTH está suprimida y hay hipercortisolemia, entonces vamos a deducir que el ACTH o es una secreción independiente, o sea, una secreción ectópica, o es un adenoma, un carcinoma o una hiperplasia suprarrenal la que está produciendo la hipercortisolemia. Y si es normal o elevada, entonces vamos a deducir que es una secreción de cortisol dependiente de ACTH, que puede ser central o ectópica. Muy bien, también se tiene que hacer en la enfermedad de Cushing, y acá hay que tener en cuenta lo que estamos hablando ya más directamente relacionado a los adenomas de hipófisis. Enfermedad de Cushing igual adenoma de hipófisis, ¿no? Sabemos, la resonancia magnética es mejor que las tomografías. Y en el síndrome de Cushing, las tomografías pueden evidenciar un adenoma unio bilateral. La resonancia magnética no ha demostrado ser mejor, que la resonancia magnética, y también se puede hacer una gamografía con yodo, selenio y colesterol. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Cushing? Obviamente, eliminar aquello en lo que se demuestra que produce más secreción. En la enfermedad de Cushing, la adenomectomía selectiva o la hipofisectomía, que puede ser parcial o total, súper conocido. En el síndrome de Cushing, ya sabemos, ¿no? Es decir, una adrenelectomía, que puede ser unilateral o bilateral. Y en ambos casos hay que hacer reposición de corticoides, ¿de acuerdo? Ahora vámonos por la otra capa, que es el otro tipo de patologías, que es el hiperaldosteronismo primario y secundario. Primario porque afecta a la misma suprarrenal, y secundario porque hay algún estímulo que produce el hiperaldosteronismo. Muy bien. Recuerden que el hiperaldosteronismo primario es realmente poco frecuente, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a hablar tan profundamente como el anterior. Causas de hiperaldosteronismo primario: el síndrome de Cohn, la hiperplasia micro macronodular suprarrenal bilateral, ya se dan cuenta que ya es poco frecuente, la hiperplasia suprarrenal unilateral, el carcinoma suprarrenal, el síndrome de Sutherland. Como se dan cuenta, es poco frecuente. Y el hiperaldosteronismo secundario, cualquier situación que promueva un aumento de la renina. ¿En quiénes tenemos que sospechar hiperaldosteronismo? En todo paciente hipertenso, ¿de acuerdo? En un paciente hipertenso con hipocalemia severa o espontánea, que es inducida por diuréticos. En pacientes con hipertensión sin tratamiento, pero con el potasio bajo o límite inferior. En los incidentalomas suprarrenales, así como hay incidentalomas de nódulos tiroideos, también hay incidentalomas suprarrenales, ¿no? En los cuales también tenemos la obligación de descartar el feocromocitoma. En la hipertensión de difícil tratamiento refractaria, ¿de acuerdo? También descartar el feocromocitoma. Recuérdense que las catecolaminas producen hipertensión. En niños o jóvenes con hipertensión. Muy bien. ¿Cómo diagnosticamos el hiperaldosteronismo? Obviamente, midiendo la aldosterona, bajo el test de supresión, el test de captopril, el test postural, buscando la ubicación con la tomografía abdominal, ¿no? Tal vez haciendo un cateterismo en suprarrenales y con la gamografía con yodo colesterol marcado. Muy bien, nos vamos por el feocromocitoma o la patología por exceso de catecolaminas. Acuérdense que el glándula suprarrenal produce catecolaminas y la expresión
más frecuente, dentro del frecuente es el feocromocitoma, ¿no? ¿Quiénes producen las catecolaminas en la suprarrenal? Las células cromáfilas, ¿de acuerdo? El feocromocitoma tiene una mayor localización dentro de la misma suprarrenal. Luego viene el retroperitoneo, el mediastino y la vejiga. Entonces, siempre cuando diagnosticamos un feocromocitoma, ¿no? Buscarlo dentro de la misma suprarrenal. El feocromocitoma cumple la regla del 10. ¿Cómo es la regla del 10? La regla del 10 es, el 10% se asocian con diversos síndromes familiares. El 10% de los feocromocitomas son extraadrenales. Recuerden que la mayor cantidad son intraadrenales, o sea, las paragangliomas. El 10% de los no familiares son bilaterales. Y el 10% son biológicamente malignos. Muy bien. Hay síndromes familiares asociados al feocromocitoma. Los más frecuentes son el MEN2 y el MEN3, ¿de acuerdo? El MEN2 o neoplasia endocrina múltiple, ¿de acuerdo? Neoplasia endocrina múltiple, se asocia al carcinoma medular tiroides. Recuerden que en las neoplasias tiroides mencionamos esto. Se asocia a feocromocitoma, hiperplasia adrenal medular, hiperplasia paratiroidea. Si hay hiperplasia paratiroidea, hay un hiperparatiroidismo. En M3 hay carcinoma medular tiroides, hay feocromocitoma y hay neuromas mucosos con aspecto marfanoide. ¿Qué es el aspecto marfanoide? Un paciente con las extremidades más largas proporcionalmente al tronco, sobre todo en miembros superiores. Hay otros síndromes familiares asociados, el von Hippel-Lindau y el Sturge-Weber, que son muy raros. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya habíamos hablado, ¿no? El dosaje de catecolaminas en orina, 100% de sensibilidad, 98% de especificidad. El dosaje de metanefrinas en orina, la tomografía abdominal, miren, entre 90 y 98% de sensibilidad y 70% de especificidad. La resonancia magnética abdominal, igual que en la tomografía, entre 98 a 100% de sensibilidad, 70% de especificidad. Y la gamografía, entre 90 y 100%. Miren ustedes, de acuerdo a la gamografía, miren las suprarrenales. Miren cómo son hipercaptadoras aquí abajo. Muy bien, miren ustedes las masas suprarrenales. ¿De acuerdo? Miren una suprarrenal hiperplásica. Y ahora nos vamos a la patología por disminución en síntesis de hormonas. Entonces vamos a, ¿cuál es la más frecuente? Por destrucción de la glándula en un 90% de los casos. Secundariamente, cuando hay enfermedad hipotalámica o hipofisial en la cual la secreción de CRH o ACTH está disminuida y por supresión. En caso de que, en caso del síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Yo doy corticoides si hay una hipoplasia suprarrenal. No doy ACTH, perdón, no hay ACTH, no hay CRH, hipoplasia suprarrenal. Y también por destrucción, sobre todo por destrucción postquirúrgica. Muy bien, aquí tenemos las causas, ya, grosso modo, la primaria, destrucción glandular. ¿No? Puede ser quirúrgica, ¿no? Puede ser una adrenalitis autoinmune, puede ser por infección en las tuberculosis y la micosis, puede ser por hemorragias, ¿no? Puede ser por fracaso de producción hormonal. Miren, ¿quiénes son los sintomáticos? El ketoconazol, ¿no? Es un fungicida. Los citotóxicos y los anticuerpos bloqueadores de ACTH. Y la secundaria, el hipopituitarismo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una reacción 13 horas. de la hipófisis, perdón, el déficit aislado de ACTH, el uso de esteroides exógenos de forma prolongada y la producción tumoral de esteroides. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué clínica nos va a ser útil para el diagnóstico?
el paciente, si no tenemos mineralocorticoides, va a haber hipotensión ortostática. ¿De acuerdo? Vamos a tener hipoglicemia por falta de corticoides, hiponatremia y hipocalemia por hipoaldosteronismo, acidosis metabólica leve por hipoaldosteronismo. Puede haber dolor abdominal, de acuerdo a ver si hay neoplasia o no, un cuadro constitucional, o sea, el paciente baja de peso e hiperpigmentación. Aquí les recuerda al Addison, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? La sustitución de glucocorticoides. El uso de hidrocortisona, que inicialmente se tiene que dar la menor cantidad de corticoides que reduzcan al mínimo los síntomas o que nos exoneren los síntomas. ¿De acuerdo? Inicialmente se puede dar de 15 a 20 miligramos de prednisona con hidrocortisona y en la noche 10 miligramos. Se debe reducir a 10 a 15 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la noche. Ahora, la dosis obviamente se ajusta de acuerdo a la sintomatología. ¿De acuerdo? ¿Cómo sustituimos los mineralocorticoides? Aquí estamos hablando de hidrocortisona, ¿no? Y aquí estamos hablando de los mineralocorticoides. Se usa fludrocortisona de 50 a 200 microgramos en una dosis a las 9 de la mañana. Muy bien. Vamos a pasar a la otra clase que tenemos pendiente. Es insuficiencia suprarrenal, 1 minuto.